Muy buenos días. Estamos transmitiendo desde Iglesia Betel, Casa de Pan, el programa Tiempo de Bendecir, programa que es auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza, iglesia que pastorean los pastores Pablo Muñoz y su esposa, la pastora Pamela Sevilla de Muñoz, ubicada en calle España 914 del departamento de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza, República Argentina. Y seguimos con la lectura del pan diario de cada día, hoy un tema: obteniendo misericordia. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Quiero poner énfasis en el hecho de que Dios desea mostrar misericordia a todos. Muchos se mueven como si no necesitaran de esta gracia perdonadora. Ejemplo, la historia del fariseo y el publicano. Uno oró con su cabeza y el otro con su corazón. Uno le dijo a Dios: qué hombre maravillosamente grande y bueno que era él. Yo no soy como los otros hombres, ni aun como este publicano. Lucas 18:11. Su oración no fue larga, consistió en 34 palabras, sin embargo apareció 5 veces la palabra yo en ella. Estaba yo al principio, yo en el medio, yo en el final y todo yo desde un extremo al otro. Yo ayuno 2 veces por semana, yo diezmo de todo lo que poseo, yo soy un hombre muy bueno, ¿no es así, Señor? Él hacía un balance 2 veces por semana y Dios siempre era su deudor. Él ostentó sus buenas obras ante Dios y ante el hombre. No había sino 7 palabras en la oración del publicano: Dios, sé misericordioso para mí, un pecador. Lucas 18:13. Él vino a Dios confesando sus pecados, pidiendo misericordia. Él la recibió. Si usted recurriera a la Escritura, encontraría que cuando los hombres han ido a Dios con el espíritu del publicano, Él ha tratado con ellos con misericordia y gracia. En la oración decimos: Señor, ayúdame a permanecer necesitado de ti cada día, reconociéndote aún en las pequeñas cosas, y que pueda cada día predicar tu santo evangelio lleno de gracia y misericordia. Gloria a Dios. Estamos aquí realmente en una hermosa mañana aquí en el departamento de Godoy Cruz, muy fría por supuesto, pero con este tema tan interesante, tan lindo, referente a la gracia de Dios, donde podemos ver, ¿no?, estos dos tipos de oraciones. Una que resalta todo lo que yo soy, yo, ¿no? La oración del yo. Y la otra es aquella que se reconoce necesitado, que se reconoce con esa carencia de la necesidad de la misericordia de Dios. Recuerde que la palabra misericordia es una palabra compuesta de miseria y cordia, ¿no? La miseria del hombre, cordia, corazón. Y Dios mira justamente, y Dios contempla las miserias de nuestro corazón, las tiene en cuenta. Por eso es que vino el Cristo. Por eso es que Dios, en su infinito amor, vino a mostrarnos el camino de volver a casa, cómo volver a ese estado de plena gracia que teníamos al principio como humanidad, donde el ser humano podía caminar libremente con Dios en una plena comunión, ¿no es cierto?, y siendo mayordomo de todo lo que Él había creado. Ese era el propósito original, el propósito eterno de Dios para con el ser humano. Y propósito que no ha olvidado nunca. Tal es así que una vez que se cometió ese tremendo error del ser humano de dejar de mirar a Dios para mirar
las otras cosas que le sugería el enemigo de nuestras almas. Realmente el ser humano conoce la muerte, conoce esta ausencia del Espíritu de Dios en la comunión plena con el ser humano, que eso es en definitiva la muerte, la falta, la ausencia de la presencia plena de Dios en la comunión. Esto hizo que, Dios hiciera una promesa, que así como el pecado había entrado por un hombre también iba a salir el pecado. Él iba a resolver en Jesucristo, como el postrer Adán, lo que no se resolvió con el primero. Y Jesucristo cumplió su cometido. Jesucristo en todo momento caminó sobre esta tierra como un hombre nacido de una mujer, incluido dentro de una familia, con una mamá, un papá, hermanos. Y verdaderamente fue desarrollando su vida en ese ambiente hasta que llegó el momento de la manifestación, llegó la hora de la manifestación. Llegado el cumplimiento del tiempo, dice la palabra. Jesús se hizo presente ante Juan el Bautista. Y ahí comienza, ¿no es cierto?, estos 3 años bien definidos de su ministerio, donde vemos a un Jesús acercándose con plena misericordia al ser humano, abriendo un camino nuevo, abriendo un camino de gracia, un camino de misericordia, un camino de amor, un camino donde pudo mostrarnos y enseñarnos la esencia de todo lo que era la ley y los profetas. Y lo resume en 2 mandamientos. Esto es lo maravilloso de Jesús, esa capacidad de síntesis que tenía y que tiene Jesús para enseñarnos las cosas a través de realidades y a través de parábolas también. Cuando Él lo confrontan con el tema de los mandamientos, Él lo resume en 2 cosas. Dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo lo que tú eres. Amarás al Señor tu Dios. Primer y gran mandamiento. Dice, y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Incluye acá el a ti mismo, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Esto es maravilloso. Y lo encierra en el mandamiento. ¿Por qué? Porque el mandamiento presupone una decisión. Yo debo decidir amar. Y también debo decidir dejarme amar. Son las 2 decisiones fundamentales que me permiten disfrutar de esa gracia plena que el ser humano tenía en el principio. Lo que me hace hijo, lo que me transforma verdaderamente en hijo, es cuando tomamos esta bendita decisión de aceptar la propuesta que Él nos hace. Jesucristo como nuestro Señor. Jesucristo no solo como el Salvador que me salva cuando las papas queman, sino el Señor, un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno pleno. ¿Por qué? Porque en el principio, cuando el ser humano falló, le cedió legalmente el dominio que él tenía sobre las cosas creadas, se la cede al enemigo, a Satanás. Y él siente que tiene un derecho sobre todas esas cosas. Por eso dice que Jesucristo vino a rescatar lo que se había perdido, todo lo que se había perdido. No solo la comunión, no solo la relación, sino todas las cosas que se habían perdido. ¿Para qué? Para que se formara en usted y en mí otro semejante a Jesús. Este Jesús hombre que caminó dependiente de la voz del Padre, a tal extremo que Jesús mismo dice: yo no he hecho nada que el Padre no me dijera que hiciese.
en esta plena comunión con el Padre, Él logra verdaderamente hacer todas las cosas que el Padre le sugería. Y entre esas cosas maravillosas, ahí reflejado en el capítulo de San Juan, en el capítulo 17, cuando Él ora por los discípulos, nos incluye en esa oración. ¿Por qué? Porque ora por aquellos que habrían de creer por la palabra y el testimonio de sus discípulos, por la palabra que Él les había dado. Y ahí nos incluye a todos aquellos que decidimos creer, que decidimos aceptar. ¿Qué aceptamos? Bueno, nuestra condición de pobreza espiritual. Y se une con aquella primera bienaventuranza cuando Él empieza a revelar las leyes del reino. Comienza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dicho en un lenguaje más sencillo, feliz y dichoso aquel que humildemente reconoce que necesita ayuda espiritual, porque de ese es el reino de los cielos. Esa es la pobreza espiritual, el poder reconocer que necesito ser ayudado, que necesito ser amado y que necesito justamente llenar ese vacío que muchas veces se genera en el ser humano. Por eso es que hay tantas religiones, porque la palabra religión tiene que ver con religar, volver a ligar. El ser humano tratando de ligarse a Dios de una manera, de otra. Y bueno, y donde se juntan dos o tres con un mismo parecer, ahí se forma un grupo, ¿no es cierto?, espiritual, y se genera una nueva religión, tratando de llegar a Dios de alguna manera. La religión, el volver a ligar de Dios, es distinto. Él vino a ligarse al ser humano, pero ¿cómo lo hizo? Enviando a su Hijo. Y nos trajo la revelación de cómo es volver a casa. Él se transforma en el camino. Por eso Él dice: yo soy la verdad, el camino, la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través de Él y por Él que podemos volver a ese camino. Qué maravillosa misericordia de Dios. Qué maravilloso encuentro que tenemos en esta bendita realidad que es la misericordia plena de Dios en cada uno de aquellos que deciden amarlo. Por eso decimos: obteniendo la misericordia. La misericordia me es ofrecida, me es dada gratuitamente. ¿Para qué? Para que yo tome una decisión, para que usted tome una decisión. Y esa decisión es: ¿quiero o no quiero? Y ese es mi libre albedrío, su libre albedrío. Dios nos hizo libres, como al principio. Al principio fue su bendita oferta, que no es nada distinta con esta que le estoy haciendo ahora, diciendo ahora. Usted decide, yo decido, cada uno decide. Por eso lo encierra en un mandamiento: decido obedecer, decido creer, decido recibir, decido dejarme amar y decido amar. El sentimiento correcto lo pone el Señor. Esto es lo maravilloso. En esa comunión, el Espíritu Santo va produciendo en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y desde nuestro corazón podemos decir la fe, podemos decir la palabra. Muy cerca de ti está la palabra, en tu corazón, para que puedas cumplirla. Es tiempo de bendecir. Nos estamos viendo, Dios mediante, en otro programa. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por este nuevo y bendito día que tenemos por delante. Muchas gracias, Señor, porque podemos caminar en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, en tu verdad. Ayúdanos, Señor, a poder ser instrumentos de tu paz, instrumentos de tu gracia, de tu misericordia. Y, Señor, que en este caminar por esta tierra, en el tiempo que tengamos para caminar, podamos ser instrumentos de tu amor, de tu gracia,
y que muchos puedan conocerte, Señor, que muchos puedan recibirte, que muchos puedan tener la bendita oportunidad de estar en tu camino. Señor, ayúdanos a ser testigos fieles de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Tenga un hermoso, bendito día. Nos estamos viendo, Dios mediante, en otro programa de Tiempo de Bendecir.